Mm, ¿Se ve, no? Bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del tema este, que es la indicación del tratamiento con yodo en los pacientes con cáncer de tiroides. Cuando hablamos de tratamiento con yodo, tenemos que pensar cuál es el objetivo del uso del yodo en nuestros pacientes. Y clásicamente se describen tres objetivos. Uno es la ablación, que lo que busca es eliminar el tejido tiroideo normal que haya quedado luego de la cirugía, ¿sí? Con el objetivo puntual de facilitar el seguimiento a través del uso de la tiroglobulina como marcador tumoral y el eventual rastreo corporal total. Cuando hablamos de adyuvancia, lo que buscamos es tratar enfermedad microscópica que sospechamos que pueda haber quedado luego del tratamiento quirúrgico, pero que no lo tenemos corroborado, con intención de dar algún beneficio en la evolución del paciente, ¿sí? En términos de disminuir el riesgo de recurrencia o de mejorar la sobrevida de la enfermedad. Y cuando hablamos de intención terapéutica es cuando estamos buscando tratar enfermedad que ya sabemos que quedó y que el paciente la tiene y que persiste luego de la cirugía, con el objetivo puntual de mejorar la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión, y vamos a englobar todos estos objetivos en un único término, que es lo que se propone en la actualidad, como terapia con radioyodo. Hablamos de terapia con radioyodo, englobamos todos los otros objetivos, pero que está bueno que después uno los pueda caracterizar en cada caso individual, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo elegimos al paciente que va a ser candidato a recibir la terapia con radioyodo, ¿sí? Lo importante es que la piedra angular para elegir a nuestros pacientes tiene que estar una estrategia que esté orientada al riesgo de cada paciente individual, ¿sí? ¿Y cómo establecemos ese riesgo? Bueno, para establecer ese riesgo tenemos que tomar en cuenta un montón de variables, ¿sí? Que ya empiezan a estar de manifiesto al momento que hacemos el diagnóstico de la enfermedad y que se van nutriendo de distintos datos clínicos, anatomopatológicos, que vayamos obteniendo a lo largo de todo el tratamiento y en el posoperatorio inmediato. En estos factores que nosotros tenemos que incorporar para estratificar la posibilidad de que ese paciente reciba o no yodo, ¿sí? Tenemos los clásicos como es el TNM, que nos va a hablar del riesgo de mortalidad, el riesgo de recurrencia, propiamente dicho por la ATA, pero no olvidarnos otros aspectos, por ejemplo, aspectos que hayamos tenido en la evaluación preoperatoria del paciente, aspectos que haya encontrado el cirujano durante el acto quirúrgico, lo que me brinda de información el parte quirúrgico, todo lo que tenga que ver con el reporte anatomopatológico, que tiene que estar bien discriminado en los distintos factores que me puedan aumentar el riesgo de recurrencia, ¿sí? Y otros aspectos que nosotros podamos obtener en el posquirúrgico inmediato, como ser los valores de tiroglobulina posoperatorios, si tiene o no anticuerpos antitiroglobulina el paciente, ¿sí? La presencia de algún hallazgo en la ecografía postoperatoria, ¿sí? Eventualmente en otro tipo de imágenes, ¿sí? Pero aparte de estos factores, hay también, hay que tener en cuenta factores que intervienen en la decisión individualizada de la toma de decisión con respecto a la dosis de yodo, ¿sí? Que se propuso por estos autores, ¿sí? Como si fueran las múltiples caras de un poliedro, ¿sí? Tenemos todos esos datos clínicos, anatomopatológicos, pero también tenemos otros aspectos. Por ejemplo, dónde es la región que ese paciente se está tratando, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia que tiene el equipo quirúrgico? ¿Es un cirujano experimentado o no? ¿Cuál es la experiencia o cómo es el manejo del equipo médico tratante? ¿Cómo se sienten más cómodos en los manejos de estos pacientes? ¿Sí? ¿Qué disponibilidad tenemos de tener test sensibles para después continuar el seguimiento con respecto a los valores de tiroglobulina? ¿Qué disponibilidad tenemos de tener una buena ecografía ecografía de cuello para hacer el seguimiento de esos pacientes? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores económicos que pueden impactar en este paciente? ¿Sí? Y por supuesto, siempre tener en cuenta las preferencias individuales que tenga cada paciente en particular. ¿Sí? Bien, y nos encontramos que en general existe
un consenso con respecto al uso de radioiodo en dos categorías opuestas. Por un lado, existe consenso que el yodo no está indicado en aquellos pacientes de muy bajo riesgo, porque ya de por sí el riesgo de recurrencia es menor al 2%. Y a su vez existe consenso en que el yodo es mandatorio en los pacientes de alto riesgo. Pero en el medio tenemos toda esta categoría de pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio, donde la literatura es controversial con respecto al uso del radioiodo y que en realidad es la más problemática porque es la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a atender, ¿sí? Vamos entonces a empezar a analizar en cada uno de estos grupos en qué, digamos, qué es lo que tenemos de evidencia con respecto al uso del radioiodo. Empezando con los pacientes de bajo riesgo, esta es la categoría donde se ha generado mayor controversia, ¿sí? en la bibliografía. Las guías nos dicen que en general no estaría recomendado, ¿sí? ¿Es por qué? Porque estos pacientes sabemos que de por sí tienen un riesgo de recurrencia muy bajo, según menor al 4%, y que su riesgo de mortalidad es aún casi despreciable. Entonces, poder llegar a demostrar que el yodo le genera algún beneficio en términos de recurrencia o en términos de sobrevida, se vuelve muy difícil, ¿sí? Y la mayoría de la bibliografía está basada en estudios que han sido retrospectivos, estudios observacionales, y que han dado resultados muy conflictivos en cuanto a qué beneficio puedan tener. Bien, por ejemplo, este estudio, ¿sí?, que ya tiene varios años, pero que fue un estudio muy importante, porque realizó una revisión de 28 estudios observacionales hasta esa fecha, que fue el 2008. Todos eran pacientes con tumores diferenciados de tiroides de estadio temprano, con un seguimiento mínimo de 5 años, y al hacer la revisión sistemática y el metaanálisis, no se pudo demostrar que el yodo ofrezca beneficios en la sobrevida, y cuando se analizó cualquier tipo de recurrencia o la recurrencia locorregional, si bien algún estudio podría mostrar algún pequeño beneficio, el análisis global no mostró ningún tipo de beneficio entonces con la administración del radioiodo. Entonces concluyen que por el momento, hasta ese momento, no había ningún, nada que indicara que estos pacientes tenían que recibir yodo, teniendo en cuenta, como les decía, que son en general estudios retrospectivos, observacionales, y que tienen una gran heterogeneidad. En esta tabla también se resumen varios otros estudios posteriores, ¿sí? Como ven, muy pocos estudios son prospectivos, la mayoría son retrospectivos. Hay algunas revisiones sistemáticas, ¿sí?, con variable número de pacientes, todos pacientes de bajo riesgo, y concluyen en general que lo mismo que lo vimos en el estudio anterior. El yodo de por sí, en lo que es sobrevida global, no tiene impacto. En sobrevida libre, digamos, en sobrevida específica, tampoco tendría impacto. Y en cuanto a la recurrencia, en algunos estudios hay algunos resultados conflictivos, pero que la mayoría entonces tampoco tiene ningún beneficio en lo que son términos de recurrencia. Y este autor lo que buscó es hacer como una actualización de la bibliografía desde esos estudios del año 2008, 2010 hasta el año 2019 aproximadamente, para ver si había habido alguna evidencia nueva que hubiera aportado información diferente a lo que se había visto en esas revisiones sistemáticas previas. Y si bien algún que otro estudio mostró algún beneficio en lo que es sobrevida global, ¿sí?, donde no estaba diferenciada sobrevida específica, la mayoría de los estudios fueron otra vez negativos, entonces concluyendo que la evidencia más reciente sigue sin poder demostrar ningún tipo de beneficio con el radioiodo. Sin embargo, ¿sí?, el hecho de que toda esta digamos, información bibliográfica y demás estuviera basada en estudios retrospectivos, con una calidad de evidencia que no era tan sólida, es lo que ha llevado en muchos casos a mantener la indicación del radioiodo en los pacientes de bajo riesgo,
por el hecho de, al no tener evidencia de alta calidad, entonces eso avalaba el continuar con el uso. Todo esto fue hasta que tuvimos recientemente la publicación del primer estudio prospectivo y randomizado, ¿sí? Que evaluó el uso de radioiodo versus no radioiodo en los pacientes de bajo riesgo. Este fue el estudio francés, ¿sí? Que su objetivo primario fue evaluar la no inferioridad de no ablación versus ablación con respecto a la aparición de eventos en pacientes de bajo riesgo con 3 años de seguimiento, ¿sí? Obviamente eran todos pacientes muy seleccionados de bajo riesgo, fíjense que no tenían ganglios afectados, pero que en general es una población bien representativa de este tipo de pacientes, la mayoría papilares. Todos habían sido tratados con tiroidectomía total y se los randomizó a recibir 30 milicurie de yodo con TSH recombinante o a no ablacionarse y se los siguió durante 3 años, ¿sí? Tuvieron un alto porcentaje de permanencia de los pacientes en el estudio para el análisis final de los datos. Y los autores pueden entonces demostrar su objetivo, que fue la no inferioridad, es decir, que tanto los pacientes con yodo como con no yodo tuvieron ausencia de eventos en un porcentaje similar que fue mayor al 95%. Y en ambos grupos, el porcentaje de aparición de eventos también fue similar, del orden del 4%, que fueran en algunos casos anomalías estructurales o funcionales y en la mayoría de los casos alguna anormalidad biológica con respecto a tiroglobulina detectable o anticuerpos antitiroglobulina detectables. Y cuando se evaluó los factores asociados a la aparición de eventos en estos pacientes, se vio que aquellos tumores más pequeños, digamos, sorpresivamente para los autores, se asociaron con mayor aparición de eventos, que ellos lo atribuyen a la posibilidad de que tenían un alto porcentaje de multifocalidad, y vieron que el hecho de que la tiroglobulina, luego de la cirugía, en los pacientes que tenían anticuerpos negativos, fuera mayor a 1, ¿sí? Era un factor que se asociaba con la posibilidad de aparición de eventos en el seguimiento. Cuando analizan las respuestas al tratamiento, tanto a los 10 meses como a los 3 años, que fue digamos, el tiempo final de evolución de los pacientes, observaron que el porcentaje de respuestas fueron similares entre los pacientes con yodo y los pacientes sin yodo, como con un alto porcentaje de respuesta excelente, esperable por el riesgo que tienen estos pacientes de base, y con una frecuencia de respuesta estructural incompleta similar entre ambos grupos y menor o casi del orden del 1%. Por lo tanto, con este primer estudio, que fue un estudio, entonces podemos decir que tenemos evidencia de alta calidad que avala el uso no rutinario del yodo en los pacientes de bajo riesgo, pero que bueno, sería importante tener después datos a seguimiento a más largo plazo para confirmar estos hallazgos o esperar los resultados del estudio británico para ver si son similares a lo que encontraron en el estudio francés. Y en el departamento nosotros hicimos un estudio, ¿sí? Que fue un estudio multicéntrico prospectivo. Evaluamos pacientes con cáncer de bajo riesgo, ablacionados con yodo o no ablacionados, ¿sí? La mayoría eran mujeres, como es lógico en esta patología, con una mediana edad de 45 años, ¿sí? Y tuvimos un seguimiento de 60 meses que fue mayor al estudio francés, ¿sí? En nuestro grupo también tuvimos un porcentaje de 12% de excreción extratiroidea mínima y casi un 13% de ganglios en compartimento central, que fue distinto también a lo que tuvo el estudio francés, donde estos parámetros excluían a los pacientes de ingresar al estudio. Y nosotros encontramos en la respuesta inicial al tratamiento, bueno, como es esperable en este grupo de bajo riesgo, que tuvieron un alto porcentaje de respuesta excelente y que no hubo diferencia en cuanto a la respuesta estructural incompleta entre ambos grupos y que fue menor al 2%.
De los pacientes que habían tenido una respuesta estructural al inicio, que fueron 3 solamente, se pudieron reoperar y 2 quedaron sin evidencia de enfermedad, mientras que 1 quedó con respuesta indeterminada. Y los que hubieran tenido respuesta indeterminada al inicio, muchos quedaron sin evidencia de enfermedad o con respuesta indeterminada. Y cuando evaluamos cómo estuvieron nuestros pacientes al final del seguimiento, como les decía, una mediana de más de 5 años de seguimiento, tuvimos entonces un muy alto porcentaje de pacientes que estaban sin evidencia de enfermedad, sin diferencias entre el grupo que recibió yodo y el grupo que no recibió yodo, y también lo mismo en cuanto a las respuestas indeterminadas y la respuesta bioquímica incompleta, y lo que es más importante, ninguno de nuestros pacientes tuvo enfermedad estructural al final del seguimiento. Por lo tanto, en los pacientes de bajo riesgo, la evidencia actual parece indicar que el tratamiento con yodo no debe hacerse en forma sistemática, aunque nosotros estemos buscando facilitar el seguimiento, porque tenemos otras estrategias muy buenas para facilitar el seguimiento, y que habría que analizar en cada caso individual si algún paciente se beneficiaría del uso del radioiodo. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes de riesgo intermedio? Bueno, todos estos pacientes son como una gran bolsa de gatos, ¿sí? Porque incluye un grupo muy amplio de pacientes que pueden tener un riesgo que está más tirando al bajo, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen extensión extratiroidea mínima, o que estén más tirando al alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen presentación clínica con ganglios o que tienen invasión vascular. En los riesgos intermedios, las guías nos dicen que uno tiene que considerar en estos casos el tratamiento con radioiodo. Sin embargo, la bibliografía, ¿sí?, también tiene muchos datos conflictivos en cuanto a cuál es el beneficio del uso de radioiodo en esta población y si hay algún grupo de pacientes que se beneficiaría más que otro con el uso del yodo. Bien, para analizar un poco entonces la bibliografía, este autor, ¿sí?, que hizo un análisis de 79 estudios con un periodo muy largo, digamos varios años de revisión, ¿sí?, separó a los pacientes en distintos grupos de riesgo y los dividió por edad, en menores a 45 años y mayores a 45, y cuando hablamos puntualmente de los del riesgo intermedio, ¿sí?, los autores encuentran que si los pacientes tenían más de 45 años, había un beneficio en la sobrevida específica, sobre todo en la presencia de tumores grandes o con extensión extratiroidea mínima o con compromiso ganglionar. Sin embargo, en los pacientes más jóvenes no habría un beneficio del uso del yodo, sobre todo si tenían tumores pequeños o tenían compromiso ganglionar que no fuera extenso y solo limitado al compartimiento central, y que podría haber algún beneficio cuando el compromiso estaba en el compartimiento lateral o con ganglios de más tamaño, ¿sí? Por otra parte, este estudio evaluó la base de datos de cáncer norteamericana con casi 22.000 pacientes, 70% ablacionados, 30% no ablacionados, todos de riesgo intermedio, con un seguimiento a 6 años, y estudió lo que es la sobrevida global. Y los autores encontraron que el yodo se asoció con una mejora en la sobrevida global en el grupo general de pacientes, ¿sí? Y también cuando estratificó por edad, a diferencia del otro autor, vieron que el beneficio del uso de yodo se daba tanto en los pacientes mayores como en los pacientes más jóvenes. Y cuando hacen análisis, ajustando por distintos factores que puedan ser confundidores, se mantiene este beneficio del yodo en cuanto a lo que es la sobrevida global, ¿sí? Pero es un autor que evaluó sobrevida global, no sobrevida específica, ni tampoco riesgo de recurrencia. Este autor, ¿sí?, quiso evaluar entonces también el impacto del yodo en pacientes de riesgo intermedio y analizó la base de datos SIR, también con un porcentaje similar de ablacionados y no ablacionados, con un seguimiento promedio similar, ¿sí? Y también encuentra hallazgos similares. Acá no solamente beneficia el yodo la sobrevida global, sino que también beneficia la sobrevida específica.
Y después cuando va a analizar los distintos subgrupos de pacientes para ver si había grupos que se beneficiaran más que otros, estos autores encuentran que los grupos que más se beneficiaron fueron los pacientes del sexo masculino, los pacientes mayores a 45, a diferencia del estudio anterior, y cuando tenían tumores en general mayor a 2 centímetros. Por lo cual, este autor lo que concluye es que el yodo también entonces tendría un beneficio no solo en sobrevida global, sino en sobrevida específica. Sin embargo, la otra cara de la moneda encuentra otros estudios donde el yodo no se asoció con beneficios, ¿sí? Por ejemplo, este autor lo que estudió es sobrevida libre de recurrencia, acá ya no sobrevida global, y vio que el yodo no se asoció con ningún beneficio en la sobrevida libre de recurrencia, y cuando quiso evaluar si había algún factor clínico que condicionara una mayor o menor recurrencia entre los que recibieron yodo y los que no, no pudo demostrar ningún beneficio, ni por agrupar por sexo, ni por agrupar por edad, tamaño tumoral, presencia de extensión extratiroidea, ganglios o incluso mutación del BRAF. Por lo cual, este autor concluye que no habría ninguna diferencia. Este otro autor evaluó pacientes de riesgo intermedio con ganglios, ¿sí? También un 60% ablacionado, un 40% no ablacionado. También evaluó recurrencia, ¿sí? Y le encontró los mismos resultados que el estudio anterior, que el uso de radioiodo no mostró beneficios en la sobrevida libre de recurrencia, ¿sí? Y cuando se hizo un análisis de cuáles fueron los factores asociados a recurrencia en general en la población, el sexo masculino se vuelve a presentar como factor asociado a recurrencia, la presencia de invasión vascular, el compromiso ganglionar ya en el compartimento central y la extensión extranodal, pero el uso de radioiodo entonces no les da ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, pareciera que el yodo no tendría un impacto en esto que es la recurrencia, ¿sí? Y este trabajo es el más reciente con respecto a qué impacto tenga el yodo en sobrevida y recurrencia, que es una revisión sistemática y metaanálisis de casi 57.000 pacientes de riesgo intermedio. Fíjense que la proporción de ablacionados y no ablacionados en general siempre se mantiene 70-30, con un seguimiento similar de 47%. Y evaluaron sobrevida global, sobrevida libre de recurrencia y recurrencia estructural. Y ellos encuentran que no hay beneficios, el yodo, o aparentemente se sigue mostrando lo mismo que habíamos visto en estudios anteriores, que no hay beneficio en la recurrencia estructural o sobrevida libre de recurrencia, y que se seguiría viendo este beneficio de la sobrevida global de los trabajos que habíamos comentado previamente. Por lo tanto, seguimos más o menos como estábamos antes, seguimos sin tener un beneficio concluyente del uso de radioiodo en lo que es enfermedad estructural, sobrevida específica o sobrevida global, que la evidencia sigue siendo conflictiva y que siempre estamos limitados por lo mismo, porque son estudios con poblaciones muy heterogéneas, con distintos tipos de criterios de inclusión, con distintas estrategias o distintos protocolos de tratamiento, ¿sí? Y obviamente todo esto lleva a los sesgos de los estudios y que pueden dar estas diferencias en los hallazgos. Por lo tanto, lo ideal sería poder llegar a contar con algún estudio prospectivo que pueda demostrar este uso del radioiodo, ¿sí? Bien, ahora si analizamos puntualmente los distintos componentes con los cuales nosotros clasificamos a un paciente del radioiodo, un paciente con riesgo intermedio, podemos ver si en algún componente individual el yodo pueda o no tener un beneficio más allá de lo que vimos globalmente con los estudios anteriores. Cuando hablamos de la presencia de extensión extratiroidea mínima, ¿sí? Que lo colocaría al paciente en un riesgo intermedio, pero un riesgo intermedio más bien bajo de recurrencia, ¿sí? Este estudio evaluó retrospectivamente a pacientes que tenían extensión extratiroidea mínima, un grupo con yodo y un grupo sin yodo, ¿sí? Y los autores
no pudieron encontrar ningún beneficio con respecto al uso del radioiodo, ¿sí? En la sobrevida libre de recurrencia, ¿sí? Y tampoco cuando analizaron puntualmente por distintos parámetros digamos, que puedan conferir mayor riesgo, ¿sí? No encontraron ningún beneficio en el uso del radioiodo, ¿sí? Por su parte, este trabajo más reciente, ¿sí? Quiso también evaluar el impacto de la extensión extratiroidea mínima con respecto a si tenían una peor o no evolución los pacientes al año del tratamiento inicial. Es un estudio italiano que evaluó la base de datos digamos, del Observatorio de Cáncer de Italia. Fueron todos pacientes con cáncer de tiroides, que tenían extensión extratiroidea mínima, que tenían la evaluación al año de seguimiento, ¿sí? Y los autores, si bien al inicio encontraban como algún beneficio en el uso del radioiodo, cuando después hacen un análisis estratificado por score de propensión, digamos, apareando por covariables que puedan impactar en los resultados, no vieron que el yodo se beneficie en una mejor evolución en estos pacientes que tenían una extensión extratiroidea mínima. Solamente ellos encontraron que si la extensión extratiroidea mínima se asociaba con tumores de mayor tamaño, eso sí le confería un resultado como de mayor riesgo en la evolución. Pero la extensión extratiroidea mínima por sí sola, junto con el uso de yodo, no confería ningún tipo de beneficio, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con las distintos tipos de histologías? En cada variante deberían ser los subtipos, ¿no? Ahora, con la nueva clasificación. Este estudio, que ya tiene varios años, pero que siempre se va mencionando, evaluó la base de datos SIR de Estados Unidos y consideró tumores con subtipo esclerosante difuso, subtipo TOL-CEL, y los comparó contra 42.000 papilares, ¿sí? Y ellos encontraron, obviamente, que el riesgo de mortalidad se asociaba con distintos parámetros, como por ejemplo edad, sexo masculino, tamaño tumoral, etcétera, pero en la ausencia de tratamiento con radioiodo era un factor que asociaba aumento de la mortalidad, que fue entre casi 5 y 2.1 veces en los distintos subtipos de tumor. Por lo tanto, en las variantes agresivas, la bibliografía pareciera inclinar la balanza hacia recibir el tratamiento con yodo. ¿Qué pasa con la invasión vascular? ¿Sí? Estamos hablando de invasión vascular en carcinomas papilares de tiroides, ¿sí? Acá también hay evidencia controversial. Este estudio retrospectivo del Memorial, ¿sí? De pacientes con papilar, donde detectaron pacientes con invasión vascular en casi un 7% y con un seguimiento a 81 meses, ¿sí? Ellos vieron que factores se asociaban entonces con mayor riesgo de recurrencia y aparte de la invasión vascular en realidad se asoció con mayor riesgo de recurrencia asociada a otros factores de agresividad, como por ejemplo, tamaño tumoral más grande, presencia de extensión extratiroidea grosera, obviamente si había metástasis a distancia, ¿sí? Y con respecto al radioiodo, pareciera que habría como una tendencia protectora, pero después cuando ellos hacen un análisis multivariado, ¿sí? El yodo no se asocia con algún beneficio y que la invasión vascular no era de por sí sola un predictor independiente de mayor riesgo de recurrencia, salvo que se asociara con otros factores de agresividad. Por su parte, este estudio más reciente del grupo francés del Gustave Roussy también estudió pacientes con papilar con invasión vascular, ¿sí? Y ellos encontraron en este grupo que aquellos pacientes que tenían, eran en realidad pacientes con invasión vascular, pero que no tenían ninguna otra característica de agresividad, o sea, hubieran sido un bajo riesgo, salvo por el hecho de que tenían invasión vascular. Y los dividieron entre los que habían recibido yodo y los que no habían recibido yodo.
y ellos vieron que en aquellos pacientes que no habían recibido el yodo, se asoció con un mayor riesgo de enfermedad estructural persistente o recurrente en aquellos que tenían la invasión vascular. Por lo tanto, en este estudio más reciente, el hecho de tener una invasión vascular, aunque no tengamos otro factor de riesgo, avalaría a lo mejor el uso del radioiodo, ¿sí? Para disminuir el riesgo de recurrencia. ¿Qué pasa con los ganglios? Bueno, acá de vuelta tenemos evidencia que es controvertida. En esta tabla hay un resumen de distintos trabajos donde encuentran un beneficio del yodo con respecto a los pacientes que tenían ganglios positivos, pero cuando vemos un poquito mejor, ¿sí? Lo que vemos es que el uso del yodo en estos pacientes con ganglios positivos, lo que estaría mejorando es la sobrevida global. En algunos autores no mejoró la sobrevida específica, ¿sí? En otros sí. Y cuando vemos qué características tenían el compromiso ganglionar, vemos que en general eran o pacientes de mayor edad, ¿sí? O compromiso sobre todo en los ganglios laterales, compromiso en NUV, ¿sí? O además que tuvieran tumores de gran tamaño, ¿sí? O la presencia de extensión extracapsular y sobre todo cuando había bastante compromiso de enfermedad, o sea, volumen alto de compromiso metastático ganglionar, ¿sí? Por el contrario, tenemos a su vez los trabajos donde el yodo aparentemente no tiene ningún beneficio, ni en la sobrevida, ni en la recurrencia, y cuando vemos esto más que nada tiene que ver o con pacientes jóvenes, o cuando el compromiso es en los ganglios centrales, o cuando tenemos una enfermedad de bajo volumen, o sea, cuando tenemos poca cantidad de ganglios comprometidos y sin extensión extranodal. Por lo tanto, podemos decir que el yodo tendríamos que considerar utilizarlo con el efecto adyuvante o pensamos que pueda tener algún beneficio mayor cuando tenemos en lo que es el compromiso ganglionar, enfermedad de mayor volumen, cuando tenemos compromiso del compartimento lateral y cuando tenemos presencia de extensión extranodal. Bien. Bueno, y podemos tener algunos marcadores del posoperatorio que nos puedan ayudar en la decisión de usar yodo, tanto en el riesgo bajo como en el riesgo intermedio, ¿sí? Acá tenemos fundamentalmente el análisis de la tiroglobulina, ¿sí? En pacientes con riesgo bajo hay varios estudios que han evaluado el uso de la tiroglobulina posquirúrgica fundamentalmente estimulada en la mayoría de los estudios, en algunos casos tiroglobulina bajo tratamiento con T4, ¿sí? Como para definir la necesidad o no de utilizar radioiodo, ¿sí? Por ejemplo, estos autores tomaron en cuenta la tiroglobulina estimulada posquirúrgica si era menor a 1 o menor a 2, en ausencia de anticuerpos antitiroglobulina y con una ecografía de cuello normal, donde consideran que el yodo no sería necesario, ¿sí? En el estudio Estima-Val-1, sí que fue el estudio a 5 años de ablacionados versus no ablacionados ablacionados con 30 versus 100 milicurie, ¿sí? La tiroglobulina estimulada en este caso tuvo un rol pronóstico. Si la tiroglobulina era menor a 1, esos pacientes tenían muy bajo riesgo de enfermedad estructural y la enfermedad estructural, el riesgo aumentaba si la tiroglobulina se elevaba por arriba de 1 y sobre todo era mayor cuando la tiroglobulina era más de 10. Y en el estudio reciente del Estima-Val2, como vimos anteriormente, el desarrollo de eventos se asoció fundamentalmente si la tiroglobulina bajo T4 era mayor a 1 en el seguimiento. Por lo tanto, si nosotros en el seguimiento de estos pacientes de bajo riesgo tenemos tiroglobulinas que son bajas o anticuerpos negativos, nos quedaríamos tranquilos. Sin embargo, si tenemos tiroglobulinas estimulada o sin estimular positivas o alguna anormalidad en la ecografía, sabemos que estos pacientes tendrían mayor riesgo de recurrencia y uno podría considerar administrar el yodo. Sin embargo, hasta ahora no hay un nivel de corte establecido a partir del cual uno dice, bueno, con este nivel de tiroglobulina yo tendría que darle el tratamiento con yodo a los pacientes.
porque todavía no hay ningún dato prospectivo con respecto a que uno tenga algún beneficio en la recurrencia adoptando este tipo de estrategia. Y además también uno puede adoptar una estrategia de control cercano en el seguimiento para ir viendo la curva de tiroglobulina y detectando si hay una persistencia de enfermedad estructural y tratándola eventualmente cuando sea detectada. ¿Qué pasa con el riesgo intermedio? Bueno, también hay varios estudios que analizaron los niveles de tiroglobulina, de ecografía, con respecto a la aparición, de enfermedad persistente o recurrente, y hay estudios que encuentran que si uno tiene una tiroglobulina para algunos menor a 2, o para otros bajo hormona tiroidea menor a 1, con ecografía negativa, ¿sí? Son pacientes que ya estarían casi ablacionados o ya estarían con muy bajo riesgo de enfermedad persistente o recurrente y que a lo mejor el yodo no agregaría nada más en estos términos. Sin embargo, en riesgo intermedio, ¿sí? Hay otros estudios que encontraron que incluso cuando parece que la evolución viene todo bien, podría haber un resultado no tan favorable en estos pacientes. Por ejemplo, este autor, 12 pacientes venían con tiroglobulina menores a 0,6, tuvieron una captación por fuera del lecho cuando se les dio yodo, cuando además eran tumores que se asociaban con otras características de agresividad, ¿sí? Este otro autor, con tiroglobulinas menores a 1, 6% se encontró con captaciones fuera del lecho, y en este otro autor, sí, también con una tiroglobulina estimulada menor a 1, 7% de los pacientes que además tenían ganglios positivos tuvieron una captación por fuera del lecho. Por lo tanto, en el riesgo intermedio, si nosotros estamos teniendo una tiroglobulina baja, menor a 1, indetectable, es bastante tranquilizadora, pero, digamos, hay estudios que dicen que no podríamos descartar completamente la enfermedad residual de bajo volumen que haya quedado, sobre todo si asociamos otros factores de mayor agresividad en ese paciente, como por ejemplo histologías agresivas o mayor compromiso y volumen de metástasis ganglionares. Y al respecto, este trabajo ya del año pasado, ¿sí? Que fue un estudio retrospectivo de pacientes con riesgo intermedio, todos habían sido tratados con tiroidectomía total y estaban con tiroglobulinas menores a 1 bajo T4 o estimulada menores a 10. Y se los agrupó por tratamiento con yodo versus tratamiento con no yodo, ¿sí? Y lo que se vio es que aquellos que no habían recibido tratamiento con yodo tuvieron un mayor porcentaje de recurrencia bioquímica y recurrencia estructural, ¿sí? Y en análisis multivariado, el no haber recibido yodo fue un factor independiente de recurrencia estructural. O sea que estos autores vieron que incluso en aquellos pacientes de riesgo intermedio que pareciera que la evolución bioquímica viene muy bien, ¿sí? Ahí y todo el yodo podría ofrecer algún tipo de beneficio. Por lo tanto, en lo que es riesgo intermedio, la evidencia, como vimos, es muy variable. Podemos pensar que a lo mejor la balanza se inclina en el hecho de indicar el tratamiento con yodo si estamos en pacientes con edad avanzada, con tumores de gran tamaño, con un alto compromiso ganglionar, ¿sí? O con compromiso en el compartimiento lateral, si hay extensión extranodal y si hay histologías agresivas. Y por su parte, podríamos pensar que nosotros no necesitaríamos indicar yodo si tenemos extensiones extratiroidea mínima, pacientes jóvenes, si tenemos compromiso ganglionar de bajo volumen o microscópico o en el compartimiento central, y si bien algún estudio, como vimos anteriormente, la tiroglobulina, así todo que sea negativa, encuentra que el yodo podría tener algún beneficio, si tenemos todas estas características con una tiroglobulina menor a 1, podríamos evitar entonces el tratamiento con yodo, y sigue siendo controversial en aquellos pacientes que tienen invasión vascular sin otras características de agresividad. Y finalmente tenemos los pacientes de alto riesgo, que en el caso de decidir la indicación de radioyodo es bastante más fácil, porque estos pacientes van a tener siempre la indicación de tratamiento, ¿sí? Salvo alguna contraindicación puntual por la cual no puedan tomar yodo. Y ya estos
datos vienen de trabajos que sabemos que tienen muchos años, ¿sí? En este estudio, que evaluó pacientes con distintos tipos de estadio, ¿sí? Tanto con tiroidectomías totales o subtotales, con yodo, sin yodo, con supresión de TSH, sin supresión de TSH. Los autores encuentran sistemáticamente, tanto en análisis univariado como multivariado, que los estadios de mayor tamaño, o sea, los estadios más avanzados, 3 y 4, el yodo es beneficioso tanto en sobrevida global, en sobrevida de enfermedad específica y en sobrevida libre de enfermedad, ¿sí? Y lo mismo cuando analizan las distintas cohortes, ven cómo el yodo, en todos los casos, muestra un beneficio en estos pacientes. Lo mismo, este autor que ya vimos antes, como consideraba los otros grupos de riesgo, en los pacientes de alto riesgo, ya sean jóvenes, ya sean mayores, el yodo está siempre indicado porque se asocia con beneficios en sobrevida y en recurrencia. Por lo tanto, las guías en estos casos no nos dejan sin mucha duda, por suerte, y están todos de acuerdo que en el grupo de pacientes de alto riesgo, la terapia con radioyodo está indicada. Bueno, entonces para concluir, la toma de decisiones con yodo se ha vuelto bastante más compleja, como vimos en los últimos años, ¿sí? A cada paciente tenemos que evaluarlo en forma individual, considerando un montón de factores clínicos, factores anatomopatológicos, personales, preoperatorios, intraoperatorios, posoperatorios, ¿sí? En bajo riesgo, como vimos actualmente, no está indicado en forma sistemática, ¿sí? Habrá que evaluar cada caso en particular. En riesgo intermedio, como vimos, también hay mucha controversia, pero la balanza se inclina más en pacientes más de mayor edad, en pacientes que tengan alto compromiso ganglionar en cuanto a volumen o en cuanto a localización o extensión esternonodal, en histologías agresivas, ¿sí? Y que todavía tenemos muchas áreas de incertidumbre, porque, bueno, necesitaríamos evidencia de mejor calidad y estaríamos a la espera de que pronto podamos tener algún dato en algún nuevo estudio prospectivo, bien hecho, randomizado, para poder tener un poco más claras las indicaciones en alguno de estos casos. Bueno, muchas gracias a todos entonces por la atención y cualquier duda que me quieran preguntar. Muy buena, Vero. Excelente. Hermosa. Sí, súper clara. Acá hay una pregunta que hicieron que un poco me parece que después se respondió, pero ¿qué grupo de pacientes se beneficiarían del uso de yodo en el bajo riesgo? Esa es la gran pregunta, ¿sí? En principio, uno tiene que quedarse con la idea que si es un verdadero bajo riesgo, ¿sí? Analizando bien el paciente, cómo se presentó clínicamente, cómo era el tumor, la histología, lo que halló el cirujano y todo, de entrada uno no tiene que pensar que ese paciente va a ir a yodo, ¿sí? Entonces hay que quedarse tranquilos y esperar cómo va a evolucionar en el posoperatorio, o sea, cuál va a ser la respuesta dinámica, ¿sí? Si de golpe en el posoperatorio ese paciente tiene una tiroglobulina detectable, ¿sí? Todavía no sabemos cuál es el valor de corte que tendríamos que utilizar, pero por ejemplo una tiroglobulina mayor a 2, ¿sí? O mayor a 1, como vimos en este estudio en la Estimable 2, y uno ya ahí lo mira con otro cariño, ¿sí? Y a lo mejor no es que sí o sí uno se tiene que mandar a darle yodo. Tal vez ese paciente lo mirás, lo esperás, le seguís la tiroglobulina, le haces una ecografía de cuello una vez que haya pasado un tiempo luego de la cirugía para que no se confunda con lo que pueda haber quedado luego de la cirugía, y que en base a eso decidís si le das una dosis de yodo o no, porque de golpe ponele después, no sé, le hiciste una ecografía de cuello y le detectás algún ganglio sospechoso y que lo punzás, si es positivo, y bueno, a lo mejor ese paciente lo operás, ¿sí? Y no necesitabas darle yodo, ¿sí? Entonces, la evolución en el tiempo yo creo que va a ir marcando qué va a pasar con cada uno en particular. Y así, bueno, los estudios dicen, bueno, sí, todavía uno puede hacer como esto que es muy artesanal, porque en realidad tampoco hay evidencia de que si vos haces eso, o ponele, si
no sé, por decirte, en el posoperatorio tenés la tiroglobulina en 3 y le das yodo, bueno, que eso es lo que está indicado para hacer en cuanto a la evolución. Todavía no se sabe, o sea, sigue siendo todo muy artesanal en ese aspecto. Acá hay otra pregunta que dice, en riesgo intermedio en los lugares en los que no contamos con cirujanos de alto volumen, ¿deberíamos inclinar la balanza a la ablación o no? Y yo creo que, bueno, eso es justamente una de las cosas que ponen, ¿viste? Todo muy lindo, en el que está re bien operado, que vos lo podés seguir bien, que tenés la tiroglobulina ultrasensible, todo lindo. Pero cuando vos estás limitado, porque no sabés si está bien operado, que si el paciente va a venir a hacerse los controles o no, si se va a hacer la ecografía, la verdad que uno ha usado tanto yodo que en esas situaciones yo creo que está más que indicado, sobre todo pacientes que por alguna característica ya los estamos poniendo en el riesgo intermedio, ¿no? Sí, yo concuerdo eso y es un poco para que les quede claro que a veces cuando uno dice no ablación o riesgo dinámico y eso, es porque uno cuenta con todos los elementos para hacer bien el Exacto, seguimiento, ¿no? sí, sí. Y cuando no podés, bueno, sí, está Tal cual. completamente, no, no va a pasar nada, no es que estás, digamos, alguien se va a flagelar porque le dio yo del bajo riesgo si no le ibas a poder seguir con todos estas características. No, bueno, ya está. Sí, estamos de acuerdo. Acá Ana Julia pregunta si el tiempo para darle el yodo, en algún caso podés esperar y evaluar hasta en un año. Sí, sí, sí. Hay estudios que, bueno, no está definido bien cuál es el tiempo, pero en general más de 3, 6 meses o hasta un año que uno retrase eventualmente el uso de yodo, porque bueno, después se consideró que sí era necesario, no cambiaba la evolución del paciente. Así que sí, se puede esperar. Perfecto. Gracias. Por ahora no veo ninguna pregunta más. Yo tengo una pregunta barra comentario, que es, bueno, Vero, vos definiste bien los pacientes del grupo intermedio que claramente se beneficiarían de ablación. Lo que creo que no tenemos muy en claro tampoco es la dosis, ¿no? De No yodo. tenemos en claro Ese la es el otro, dosis, no. ese es el siguiente problema, ¿no? Porque No bueno, tenemos en claro la no dosis. tenemos en claro, o sea, como que queda claro que el grupo de bajo riesgo, que era el que originariamente le decíamos dosis baja, es lo mismo darle dosis baja que no darle nada, entonces listo. No le Entonces, ¿qué damos hacemos? nada. ¿Corremos la dosis baja para el intermedio o al intermedio que ablacionamos le seguimos dando una dosis más alta? ¿Cuál sería la opinión? Bueno, la verdad es que no dice nada No, la no, no, nadie lo bibliografía, dice, ya nadie sé. dice nada. Pero, Yo lo que pienso, de vuelta a lo artesanal, ¿no? tal cual. Que si vos tenés un riesgo intermedio, que pensás que le vas a dar yodo porque está dentro de la categoría que pensás que se va a beneficiar, pero de golpe, no sé, vos le hiciste la tiroglobulina posquirúrgica, te vino menor a 1, qué sé yo, con anticuerpos negativos, está divino, y a lo mejor le tirás el yodo y le tirás un 30, ¿sí? Porque decís, ay, me quedó bárbaro después de la cirugía, pero algo le tengo que dar de yodo, porque bueno, me da como cosa, como a todos nos pasa, ¿no? Que nos da cosa. Entonces, a lo mejor en ese yo le daría el más bajo. Ahora, en otro caso, yo me inclinaría a lo mejor a darle un 100, ¿sí? Salvo que tenga mucho ganglio, no sé, a lo mejor ahí uno le da un poquito más, un 150, pero no sé si ahora a todos, viste, como antes hacíamos, tiene un ganglio, le damos 150 a todos. Yo creo que ya no. No, yo tampoco, o De sea, yo, ninguna manera. qué sé yo, y esto es, creo que es intuición también, o Sí, coincido con lo que vos decís, o sea, el riesgo intermedio, que técnicamente hay que ablacionarlo, pero yo lo veo que está bastante bien, me voy más para la dosis baja, mientras que los demás claro, casos así. Y la verdad es que si no es un paciente el que lo estamos tratando por metástasis, nosotros estamos no dando más de 100 habitualmente, o sí, sea, cuando nosotros estamos también. como 100 le dándole hemos dosis, dado. incluso a un alto riesgo, por más que tenga Sí, mucho ganglio, es raro que le demos más de 100. No, no, no digo que sea imposible, y obviamente como que siempre es esta situación medio artesanal, ¿no? Pero eh, sí, Sí, nosotros también no damos más de 100. Y ahí por ahí aclararlo que en el consenso, viste que dice en el alto riesgo también hasta claro, 200. sí, En yo creo que general eso ya está un casi poco ninguno desactualizado, usamos eso ya no se 200. está haciendo, tal cual. Ujú.
Sí, la verdad es que también nosotros estamos tendiendo a usar menos dosis, incluso, Sí. salvo que ya sabés que tienen metástasis pulmonares y le quedan 200, a ver que igual así todo, en algunos Así casos todo, nosotros hemos también dado, en general Sí, estamos sí, dando sí, menos, ¿no? De vuelta. nosotros también, sí, 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 sí. Bueno, muy bueno, Vero. Felicitaciones y Bueno, gracias. gracias, Lindo, muy lindo gracias. todo, gracias. Hacemos